versión de Cristiano Ronaldo crees que fue la mejor? Algunos dicen que fueron sus primeros años en Madrid. Otros podrían decir que fue durante las 3 Champions consecutivas. Pero para mí, ningún futbolista en la historia se acerca a la versión de Ronaldo de la temporada 2007-2008. A sus 23 años, este hombre era, sin duda, el extremo más letal que el mundo haya visto jamás. Literalmente ningún defensor podía detenerlo. Pero para llegar a este punto, su historia fue aún más imposible de lo que parece. De niño, tuvo que mendigar comida, barrer las calles, e incluso le diagnosticaron un defecto cardíaco que pudo haber terminado con su carrera antes de que empezara. Así que, para entender cómo Ronaldo se convirtió en el extremo más aterrador de la historia de este deporte, tenemos que empezar desde el principio. 5 de febrero de 1985. Cristiano Ronaldo nació en la isla portuguesa de Madeira, situada a más de 1000 kilómetros de Lisboa. Es el menor de 4 hijos, pero casi ni siquiera llega a nacer, ya que su familia era extremadamente pobre y su padre era alcohólico, lo que causaba mucha tensión en la familia. Por eso, su madre quiso abortar a Ronaldo, ya que simplemente no podía permitirse cuidarlo. Los médicos no le permitieron seguir adelante con ello, pero ella aún así hizo sus propios intentos bebiendo cerveza caliente y corriendo largas distancias. Pero Dios tenía un plan para Cristiano. Y así, sin más, nació el niño. Sus primeros años fueron muy duros. Su madre trabajaba como cocinera y limpiadora solo para llegar a fin de mes, y sus hijos a menudo tenían que acompañarla cuando barría las calles. Mientras que el padre de Ronaldo sufría problemas de salud mental, ya que era un exsoldado que fue enviado a luchar a Angola, donde los soldados bebían cerveza en lugar de agua sin tratar, lo que hizo que el padre de Ronaldo se volviera alcohólico. Y su alcoholismo le dificultaba mantener un trabajo. Ronaldo tenía que compartir habitación con sus hermanos. Y la única vez que podía escapar de sus preocupaciones era cuando jugaba fútbol callejero con porterías improvisadas en las sucias carreteras de su ciudad natal. Incluso se saltaba comidas y faltaba a la escuela para jugar fútbol callejero, y era tan pobre que su primer balón de fútbol estaba hecho de trapos. Ronaldo solía llorar cuando las cosas no salían como quería, tanto dentro como fuera del campo, lo que le valió el apodo de bebé llorón. Pero su odio a perder hizo que siguiera esforzándose para ser un mejor futbolista. Y su padre finalmente encontró un trabajo como utilero para el Andorriña en la 5ª división del fútbol portugués. Y esto significó que, a la edad de 7 años, Ronaldo consiguió un lugar en la academia juvenil donde destacó muy rápidamente, ganando premios individuales en torneos de fútbol local y ganándose el apodo de Abeliña o Abejita, por su pequeño tamaño y su rapidez. Y pronto tendría su primer traspaso al Club Desportivo Nacional, uno de los clubes más grandes de la isla. Pero el precio del traspaso de Cristiano Ronaldo estuvo lejos de los millones que comandaría en su carrera posterior. Este traspaso fue por solo 20 balones de fútbol y algo de equipamiento para su antiguo equipo. Estamos hablando de una ganga. Para entonces, la gente empezaba a fijarse en él, y su amigo de la infancia, José, decía que en cada torneo al que iba desde los 10 años, era nombrado el mejor jugador. Y no pasó mucho tiempo antes de que el Sporting de Lisboa visitara la isla para plantear un reto a la academia juvenil. El jugador que marque más goles conseguirá un puesto en la academia. Al final del partido, Ronaldo estaba empatado en goles con su amigo Albert Van Trau, pero su amigo le pasó el balón a Ronaldo para dejarle marcar y ganar el puesto en la academia, y Van Trau dijo que sabía que Ronaldo llegaría hasta el final. Así que, el Sporting fichó a Ronaldo por 1.500 euros, lo que significaba que el joven Cristiano tendría que decir adiós a su vida anterior, y mudarse a la famosa academia de Alcochete del Sporting, en tierra firme, a 1000 kilómetros de casa. Pero la vida en Lisboa no fue fácil, y Ronaldo sufrió acoso por parte de sus compañeros, teniendo a menudo enfrentamientos físicos con ellos mientras luchaba por controlar sus emociones. Ronaldo sentía nostalgia, y era tan pobre que incluso tuvo que pedir comida en su McDonald's local. Se quedó afuera hasta altas horas de la noche, aproximadamente hasta las 11 p.m., esperando que sobraran algunas hamburguesas. Y por suerte, algunos empleados se compadecieron de él y le dieron algunas hamburguesas gratis. En la escuela, los compañeros de Ronaldo se burlaban de su acento de Madeira y lo acosaban por ser diferente. Pero esto solo hizo que Ronaldo estuviera aún más decidido a triunfar. Y pasaba todo su tiempo libre trabajando duro para ser el mejor futbolista posible. Ronaldo era tan competitivo que echaba carreras con sus amigos hasta el gimnasio, y cuando perdía, no hablaba con ellos durante días. Sin embargo, tuvo algunos problemas en la escuela, y en un momento dado le lanzó una silla a una profesora que se había burlado de su origen humilde. Pero esto provocó que lo expulsaran de la escuela, lo que significaba que solo le quedaba una opción: llegar a profesional o vivir el resto de su vida en la pobreza. Su madre dijo que si no llegaba a ser futbolista, se habría convertido en albañil, y muchos de sus entrenadores pensaban que este era el mejor de los casos para él, ya que decían que era demasiado flaco y débil para triunfar como futbolista. Y pronto recibiría una noticia que casi terminaría
terminaría con su carrera antes de empezar. A los 15 años, Cristiano Ronaldo tuvo un gran susto de salud al ser diagnosticado con una rara afección cardíaca, llamada taquicardia, que ocurre cuando el corazón late demasiado rápido, latiendo a un ritmo de reposo de más de 100 latidos por minuto. Esta fue una noticia devastadora para Ronaldo, ya que significaba que podría tener que dejar de ser futbolista. Pero en lugar de eso, el Sporting tomó una dramática decisión para intentar salvar su carrera, haciendo que los médicos operaran al joven de 15 años y usaran un láser para cauterizar partes de su corazón. Y afortunadamente, la operación fue un éxito, tanto que volvió al campo apenas unos días después de la cirugía. Y no pasó mucho tiempo antes de que su dedicación finalmente empezara a dar sus frutos. Porque cuando tenía 16 años, Cristiano fue ascendido a través de las categorías inferiores del Sporting, convirtiéndose en el primer jugador en jugar con el equipo sub-16, sub-17, sub-18, el equipo B y el primer equipo del club, todo en una sola temporada. En agosto de 2002, debutó con el primer equipo del Sporting en la ronda de clasificación de la Champions League contra el Inter de Milán, donde entró en el minuto 58 y mostró sus habilidades de regate en la banda con todo su talento bruto a la vista. Su entrenador, Laszlo Boloni, dijo que regateaba demasiado y que tenía que pelearse con Ronaldo para que dejara de regatear. Pero desde ya, Boloni podía ver que Ronaldo era un competidor nato con una madurez especial para su edad. Así que decidió que Ronaldo se quedaría con el primer equipo y creía que mientras evitara las lesiones, sería un jugador muy bueno. Ronaldo era muy rápido y podía regatear a todo un equipo él solo, pero era muy delgado, pesaba solo 60 kilos, lo que significaba que iba a tener dificultades para mantenerse firme contra defensores grandes. Pero aún así, Ronaldo no tardó mucho en debutar en la liga con el Sporting, saliendo desde el banquillo contra el Braga, y en su siguiente partido contra el Moreirense, empezaría como titular. En su primera titularidad, Ronaldo marcaría su primer y segundo gol con el Sporting en una victoria por 3-0. Terminó esa temporada con 11 titularidades en la liga y 14 apariciones desde el banquillo, con un total de 5 goles y 6 asistencias en todas las competiciones. Y ya estaba claro que estaba destinado a cosas más grandes. Así que, el nuevo agente de Ronaldo, Jorge Mendes, empezó a ofrecerlo a los mejores clubes de Europa. El Barcelona lo rechazó, el Liverpool lo rechazó, y el único club que mostró interés en ese momento fue el Arsenal, pero el acuerdo se vino abajo. Y dentro de unos años, el equipo de Arsène Wenger realmente se arrepentiría de eso. Pero ya no faltaba mucho tiempo para que Cristiano jugara un partido que cambiaría su vida por completo. Sin embargo, las dificultades estaban lejos de terminar. Ahora, si estás disfrutando de la historia hasta aquí, les prometo que se pone mucho más loca con más drama, dolor y finalmente, gloria. Pero primero, si realmente crees que Ronaldo es el mejor de todos los tiempos, suscríbete. Porque parece que Sir Alex Ferguson también lo pensaba. Pero en este punto de la historia, él solo veía el potencial en bruto, ya que el Manchester United estaba siguiendo de cerca a Ronaldo, y el asistente técnico Carlos Queiroz lo recomendó a Alex Ferguson incluso antes de que Ronaldo hubiera debutado. Pero en ese momento el United estaba intentando con todas sus fuerzas fichar a Ronaldinho, ya que era uno de los mejores extremos del mundo, pero simplemente no pudieron cerrar ese trato. Fue entonces cuando en un amistoso de pretemporada, el United se enfrentó al Sporting, donde Ronaldo fue titular y se robó el espectáculo. Ni siquiera se suponía que jugara en este partido, pero el Sporting había vendido a su extremo principal, Quaresma, solo una semana antes, lo que significaba que él era el siguiente en la fila. Y después de que terminó el partido, todo el equipo del Manchester United le rogaba a Ferguson que lo fichara. Michael Silvestre dijo que, al principio, nadie había oído hablar de Ronaldo, pero al final, todos sabían de él. Así que antes de que el United dejara Lisboa, Ferguson habló con Ronaldo y Jorge Mendes mientras los jugadores esperaban en el autobús durante más de una hora, mientras Ferguson aceleraba las negociaciones para asegurarse de que ningún otro club pudiera fichar a Ronaldo antes que el United. Y fue la personalidad de Ferguson lo que hizo que Ronaldo eligiera unirse a los Diablos Rojos, quienes inicialmente planeaban ceder a Ronaldo de vuelta al Sporting por una temporada más para ayudarlo a desarrollarse como futbolista. Pero tras su increíble actuación, decidieron traerlo directamente a Manchester. Esta fue una decisión clave porque el Barcelona seguía interesado en Ronaldo, pero querían esperar un año más antes de ficharlo. Así que, finalmente, cuando Ferguson subió al autobús del equipo y los jugadores del Manchester United le preguntaron si había fichado a Ronaldo, Ferguson solo sonrió. Era solo cuestión de días para que se sellara el acuerdo, y Cristiano Ronaldo llegó a Manchester para fichar por el United por 12 millones de libras, que en ese momento era la cifra más cara pagada por un club británico por un futbolista adolescente, mientras el ascenso a la cima estaba a punto de comenzar. Y la presión estaba a punto de volverse mucho mayor. Ronaldo había llevado el número 28 en el Sporting, y de hecho, eligió ese número en el United también.
Pero Ferguson se negó, y decidió que un Ronaldo de 18 años era digno de la icónica camiseta número 7 que habían llevado leyendas del United como George Best, Eric Cantona y David Beckham. Así que inmediatamente hubo enormes expectativas y presión para el Cristiano Ronaldo de 18 años, que dijo: "Me vi obligado a estar a la altura de tal honor". Pero su traslado fue tan apresurado e inesperado que no tuvo tiempo de prepararse. Así que llegó a Manchester sin saber hablar nada de inglés, y con un acento como el de Ferguson, la comunicación iba a ser imposible. Aún así, no pasó mucho tiempo para que Ronaldo debutara con el Manchester United, en el primer partido de la temporada contra el Bolton Wanderers. Y aunque Ronaldo empezó en el banquillo de suplentes, entró para los últimos 29 minutos del partido, y jugó tan bien, que la leyenda del Manchester United, George Best, dijo que fue sin duda la actuación de debut más emocionante que jamás había visto, diciendo que Ronaldo era realmente muy hábil con ambos pies, y que manejó bien el aspecto físico del juego, ya que el United ganó 4-0, y Ronaldo provocó un penalti con sus habilidades de regate. Y después del partido, incluso, el serio entrenador del Bolton, Sam Allardyce, lo elogió, diciendo que Ronaldo cambió el partido. Y unos días después, también haría su debut internacional con la selección absoluta de Portugal, jugando la segunda mitad de un partido amistoso contra Kazajistán, tras sustituir al capitán Luis Figo en el descanso. Al mes siguiente, Ronaldo tendría su primera titularidad en la Premier League contra el Charlton Athletic. Unos días más tarde, debutaría como titular en la fase de grupos de la Champions League contra el Stuttgart. Y en ese momento, se le utilizaba tanto en la banda izquierda como en la derecha. Y fue en la banda derecha donde marcaría su primer gol en la Premier League con un tiro libre contra el Portsmouth, antes de dar una asistencia unos minutos después en la victoria del United por 3-0. Pero mientras Ronaldo era elogiado por George Best, los medios ingleses lo criticaban duramente por sus elaboradas bicicletas, porque tenían la percepción de que estaba presumiendo, y el analista de la BBC, Alan Hansen, decía que tiene los trucos y las filigranas, pero no sirven de mucho a menos que haya algo al final de todo. Y todas las habilidades sedosas de Ronaldo, y su pelo teñido de rubio lo convirtieron en un objetivo para los defensores que querían lesionarlo. Incluso desde su primer partido con el United, el defensa rival Nicky Hunt admitió más tarde que en uno de sus primeros toques lo dejaría en el suelo. En su primera temporada en el United, Ronaldo era un crack, pero no marcaba muchos goles ni daba muchas asistencias, y su compañero Paul Scholes comentó que solía ponerte de los nervios con sus trucos y filigranas, pero queríamos verlo marcar y generar goles. Y todavía era demasiado delgado para la física Premier League, así que solía ponerse pesas en los tobillos en los entrenamientos para hacerse más fuerte. Pero Scholes no era el único jugador del United frustrado con Ronaldo, ya que el delantero estrella del Manchester United, Ruud van Nistelrooy, también estaba perdiendo la paciencia con el extremo portugués, ya que anteriormente tenía una conexión telepática con David Beckham. Pero tras la llegada de Ronaldo, todo cambió, ya que regateaba por todas partes, era impredecible y a menudo reprendía a Ronaldo en los entrenamientos por no centrar el balón. Y finalmente, Van Nistelrooy se frustró tanto, que explotó contra Ronaldo en un ataque verbal que podría destruir la confianza de cualquier jugador joven. Para Ferguson, fue como si Van Nistelrooy hubiera atacado a su propio hijo. Y este sería el fin de su carrera en el United, ya que Ferguson optó por proteger a Cristiano, sacando al delantero holandés del club. Pero eso ocurrió un par de años después. En esa primera temporada, Cristiano solo marcó 6 goles, y aún se estaba adaptando al fútbol inglés, y el Manchester United tuvo dificultades a lo largo de la temporada, terminando a 15 puntos del Arsenal, que fue invencible. Este fue un periodo de transición para el United. Beckham se había ido. El equipo que ganó el triplete estaba envejeciendo, y el futuro del club se ponía en manos de dos jóvenes superestrellas, Wayne Rooney y Ronaldo, ambos todavía adolescentes. Ronaldo también tuvo una eléctrica campaña en la Eurocopa en el verano de 2004, donde llegó a la final, estuvo en el mejor 11 del torneo, y ahora se hablaba de él como el mejor jugador joven del mundo. Pero aún así, estaba lejos de ser el producto final. Ronaldo empezó despacio en su segunda temporada en el United, y ni siquiera marcó un gol en la Premier League hasta diciembre. Incluso el sitio web oficial del Manchester United decía que su segunda temporada no estaba a la altura de la primera. Y en ese momento, no estaba claro si el joven jugador alcanzaría todo su potencial. A veces, sus intentos de hacer demasiado en el campo enfurecían a su entrenador. Ferguson una vez incluso le dio a Ronaldo el famoso tratamiento del secador, gritándole: "¿Quién te crees que eres?", y haciendo llorar a Ronaldo en el vestuario delante de sus compañeros. Pero esto era porque Ferguson conocía el potencial de Ronaldo, y también sabía que el talento por sí solo no era suficiente. Y fue este amor duro el que ayudaría a Cristiano a convertirse en un grande, ya que Sir Alex lo obligó a enfrentar sus debilidades y trabajar aún más duro para ser el mejor. Pero mientras intentaba triunfar en Manchester, la vida estaba a punto de volverse mucho más difícil para Cristiano. Al comienzo de su tercera temporada en el United, mientras estaba con su selección, el seleccionador de Portugal, Luís Felipe Scolari, tuvo que darle una noticia terrible: el padre de Ronaldo había fallecido.
Scolari dijo que nadie sabía cómo decírselo, y nadie quería hacerlo. Así que Scolari tuvo que darle la noticia a Ronaldo, quien estaba decidido a jugar a pesar de la desgarradora noticia, y dijo: no puedo hacer nada por mi padre hoy, así que jugaré mañana. Con solo 20 años en ese momento, Ronaldo tuvo que lidiar con la muerte de su padre, quien, tras una vida bebiendo, falleció por un problema hepático en 2005. Y aunque Ronaldo dijo: nunca lo conocí bien, le hubiera gustado conocerlo mejor. Le ha costado hablar del tema, llegando incluso a romper a llorar en televisión al ver un vídeo de su difunto padre diciéndole lo orgulloso que estaba de él. Y ha contado que guarda las cenizas de su padre en su casa y habla con ellas a menudo para ayudarle a ser mejor persona. En esa tercera temporada en Old Trafford, Ronaldo volvió a empezar lento, y se dejó llevar por la frustración, ya que la UEFA también lo sancionó con un partido por mostrar el dedo del medio a los aficionados del Benfica, que lo insultaron en un partido de la Champions League, y Ronaldo dijo: no hay nada que justifique la forma en que el público me trató. Pero después de eso, entró en una racha espectacular en febrero, marcando 5 goles en 3 partidos, y terminó la temporada con 12 goles en total, mientras el United terminaba segundo por detrás del Chelsea. Y el rendimiento de Ronaldo empezaba a ser más consistente, pero no era suficiente para Ruud van Nistelrooy, cuya frustración con Ronaldo hizo que perdiera los estribos en un entrenamiento un día, y le gritara: ¿qué vas a hacer? ¿Quejarte con tu papi? Y aunque se refería al entrenador del United, Carlos Queiroz, le recordó a Ronaldo la muerte de su padre 8 meses antes, y lo hizo romper a llorar. Ese incidente fue la gota que colmó el vaso, ya que Ferguson decidió que los dos no podían jugar juntos, y vendió a Van Nistelrooy al Real Madrid ese verano. Así que Ronaldo tenía que construir una asociación con Wayne Rooney, y eso se puso en peligro en la Copa del Mundo 2006, en un incidente que haría que Cristiano Ronaldo se convirtiera en el hombre más odiado de Inglaterra. Portugal comenzó el Mundial con 3 victorias en el grupo D, y Ronaldo se convirtió en el jugador más joven en marcar con Portugal en un Mundial cuando anotó un penalti contra Irán. Una victoria contra los Países Bajos preparó un enfrentamiento de cuartos de final contra Inglaterra, en un partido muy reñido que se inclinó a favor de Portugal después de que el compañero de Ronaldo en el Manchester United, Wayne Rooney, pisoteara a Ricardo Carvalho y fuera expulsado. Pero Ronaldo fue uno de los jugadores portugueses que intentaron que el árbitro expulsara a Rooney. Y entonces una cámara de televisión lo captó guiñando un ojo al banquillo portugués, lo que hizo que los medios ingleses sugirieran que había influido en el árbitro. Y después de que Portugal venciera a Inglaterra en los penaltis, el malestar contra Ronaldo fue tan grande, que un periódico incluso publicó una diana con su cara, e informó que Rooney partiría a Ronaldo en 2 la próxima vez que entrenaran juntos. Ronaldo estaba tan descontento en Inglaterra en ese momento, que incluso le dijo a un periódico portugués: no quiero quedarme en Inglaterra. Pero sus compañeros en el United lo apoyaron. Rooney ya había hablado con Ronaldo después del partido, y entendía por qué Ronaldo intentó que lo expulsaran, diciendo que él haría lo mismo. Así que le deseó buena suerte a Ronaldo para el resto del torneo. Y cuando Ronaldo regresó al United después del verano, era un hombre diferente, e incluso se había fortalecido en el verano yendo al gimnasio. Y cuando volvió al campo de entrenamiento del Manchester United en Carrington, Rooney dijo: esto es cosa del pasado, hablemos del presente, ganemos trofeos juntos. Y esa temporada, aunque los aficionados lo abucheaban en cada estadio de la Premier League que visitaba, Cristiano Ronaldo tuvo su mejor temporada hasta ese momento, marcando 23 goles, incluyendo 6 en 3 partidos en diciembre, y el Manchester United ganó la Premier League por primera vez en 4 años. Pero eso no fue suficiente para Ronaldo, que quería ser aún mejor, e incluso le dijo al entrenador del United, René Meulensteen, que quería ser el mejor jugador del mundo. Así que analizó vídeos, y trabajó en cómo mejorar su capacidad de ataque, dedicando horas a perfeccionar su posicionamiento, y su definición desde todos los ángulos, y también desarrolló su legendaria técnica de tiro libre. Meulensteen dijo que Ronaldo siempre quiso marcar el gol perfecto, un disparo desde 25 metros a la escuadra, pero hizo que Ronaldo trabajara en disparar desde otros lugares, y le fijó un objetivo de 40 goles para la próxima temporada, casi el doble de lo que había marcado la temporada anterior. Y ahora estamos entrando en la mejor temporada individual de la historia de la Premier League. La versión de Cristiano Ronaldo que vive en el corazón de todos los aficionados al fútbol de todo el mundo. Menudo año. Algunos olvidan que Ronaldo, en realidad tuvo un mal comienzo esa temporada. Recibió una tarjeta roja en el segundo partido de la temporada por dar un cabezazo a un rival, e incluso después de cumplir su sanción, no marcó hasta el último partido de septiembre. Pero luego alcanzó el mejor estado de forma de su carrera hasta el momento, y pulverizó su objetivo de 40 goles marcando 42 goles esa temporada y dando también 8 asistencias, lo que le dio 50 contribuciones de gol en 49 partidos, lo que para un delantero es increíble. Pero Ronaldo ni siquiera jugaba como delantero. Seguía jugando como extremo en un 4-4-2, lo que hacía que esa hazaña fuera aún más increíble.
El United estaba empatado con el Chelsea en la Premier League, pero ni siquiera la fuerza del Chelsea pudo detener a Ronaldo, cuya impresionante dupla con Rooney destrozó a equipos como el Aston Villa, al que el United venció 4-0 con Ronaldo marcando de tacón. Y la batalla entre el United y el Chelsea fue un ida y vuelta, con el United segundo hasta marzo, cuando tomó el primer puesto y lo mantuvo con el Chelsea justo detrás, hasta que Ronaldo marcó un penalti en la última jornada de la temporada para sellar su segundo título de la Premier League consecutivo. Pero esta temporada se volvió aún más mágica. Si nos fijamos en Europa esa temporada, Ronaldo anotó uno de sus característicos cabezazos contra la Roma en los cuartos de final de la Champions League, pareciendo desafiar la gravedad. Luego, en las semifinales contra el Barcelona, Ronaldo tuvo la oportunidad de adelantar al United, pero falló un penalti. Sin embargo, el United ganó el partido de vuelta por 1-0 para llegar a la final de la Champions League en Moscú, donde se enfrentaron al Chelsea. Y Ronaldo marcó el primer gol del United con otro cabezazo imponente. Frank Lampard empató y el partido se fue a los penaltis bajo la lluvia rusa. Ronaldo falló su penalti, dándole a John Terry la oportunidad de ganar el partido para el Chelsea. Pero esta vez la suerte estuvo del lado de Ronaldo, ya que Terry resbaló y falló su lanzamiento también. Luego Nicolás Anelka también falló, y el Manchester United ganó la Champions League. Este fue el pináculo de su carrera hasta ese momento. El día con el que soñó toda su vida, y solo deseaba que su padre pudiera verlo todo. Mientras los jugadores del United celebraron toda la noche, Ronaldo regresó al campo de entrenamiento al día siguiente porque para él esto solo era el comienzo. Las increíbles actuaciones de Ronaldo esa temporada le llevarían a ganar el premio al jugador mundial de la FIFA, y también su primer Balón de Oro, donde venció a Lionel Messi y a Fernando Torres del Liverpool. También se llevó prácticamente todos los premios individuales que se puedan imaginar en Inglaterra, ya que fue nombrado el mejor jugador de fútbol del mundo. Pero a pesar de ser un héroe en Old Trafford, Ronaldo soñaba con el Bernabéu, e incluso dijo abiertamente a sus compañeros que quería irse, diciendo que ya había estado en el United el tiempo suficiente, e incluso insinuando que obligarlo a quedarse era como una esclavitud. Y el Manchester United le obligó a entrenar con un peto de entrenamiento blanco, ya que tenía tantas ganas de vestir el blanco del Real Madrid, pero se negaron a venderlo ese verano. Y Ronaldo dijo que, aunque quería un nuevo reto, pondría su corazón y su alma en el Manchester United por un año más. Pero todo su duro trabajo en el campo de entrenamiento le había causado daños en el cartílago de su tobillo derecho y necesitaba cirugía. Así que acabó perdiéndose el inicio de la temporada 2008-2009, y el United sufrió sin él, perdiendo la Community Shield, la Supercopa, y también cayeron al puesto 15 de la liga. Pero cuando volvió, marcó 8 goles en 8 partidos para catapultar al United en la tabla. Y para enero, el United era líder de la liga, donde se mantendría hasta el final de la temporada para ganar su tercer título de la Premier League consecutiva, gracias a los 18 goles y 7 asistencias de CR7. Pero fue en la Champions League donde Ronaldo desplegaría su verdadera magia, porque en los cuartos de final contra el Oporto, donde los aficionados abucheaban al exjugador del Sporting, realizó un disparo desde 40 metros a unos increíbles 103 km por hora, directo a la escuadra, para ganar el partido, y también ganar el premio Puskás al mejor gol del año. Luego marcaría 2 goles en la semifinal contra el Arsenal, para preparar una final contra el Barcelona, y un enfrentamiento contra Lionel Messi, en la única vez que ambos se enfrentaron en una final de la Champions League. Pero desafortunadamente para Ronaldo, fue Messi quien salió victorioso esa noche, con el Barcelona ganando 2-0, y Messi ganando el Balón de Oro de ese año, con Ronaldo terminando segundo. Este partido podría considerarse el comienzo de una batalla que duraría una década entre ambos. Tras esta derrota en la final, Cristiano Ronaldo logró fichar por el Real Madrid, el club que tanto anhelaba. Y esto no salió barato, ya que desembolsaron una cifra récord para ese momento, de 94 millones de euros para convertir a Ronaldo en el futbolista más caro y mejor pagado del mundo. Así que, después de 7 años en Old Trafford, y pasando de ser un joven delgado, a ser el mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo se despidió de Sir Alex, y dejó el club que siempre guardaría un lugar especial en su corazón. Pero como saben, la historia de Ronaldo no termina aquí. De hecho, solo acaba de empezar.